Saludos, muy buen día y gracias por estar acá con nosotros. Primero quiero agradecer que hayan estado con nosotros. En la historia del Grupo Interagencial Anticorrupción, pues nunca se había presentado completo ante la ciudadanía y entendimos pues necesario, primero, que nos conozcan, segundo, que estamos aquí para trabajar y llevar una idea clara de cuál es la lucha contra la corrupción, sin importar cuál sea el frente y sin importar cuál sea la jurisdicción. En esta ocasión, que es la primera reunión del año, decidimos invitar al señor gobernador para que estuviera con nosotros, conociera al grupo y a la forma de trabajo que vamos a estar realizando. También tenemos 3 integrantes nuevos, que es el secretario de Justicia, Domingo Emanueli, el secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, y el coronel Antonio López, comisionado de la Policía. Y ese grupo pues ha estado inmerso hoy presentándonos, cada cual llevando a cabo pues la estrategia de trabajo, cómo podemos unir esfuerzos para que la lucha contra la corrupción sea una firme contra cualquier persona que cometa un acto violatorio de ley, sea a nivel administrativo, sea a nivel penal local o sea a nivel penal federal. Y por eso también contamos con el componente de seguridad pública a nivel federal, tanto del FBI como de Fiscalía Federal. El Grupo Anticorrupción, aunque fue creado en virtud de ley en el 2018, desde el 2010 ha estado reuniéndose. Y obviamente el fin primordial de ese grupo es lograr una continua cooperación en los asuntos que nos atañen como agencia. Y lo que buscamos sobre todas las cosas es crear este andamiaje que, sin importar quién es el jefe de la agencia, pueda haber un proyecto de trabajo y una continuidad en el servicio. Todos sabemos que ninguna institución gubernamental, ni en las que estamos aquí representadas, pues ha estado exenta posiblemente de críticas en el pasado del funcionamiento. Y el grupo pues ha tenido sus cambios. El grupo tiene 3 años creado en virtud de ley y ha tenido grandes cambios en esos 3 años. Hemos tenido 5 secretarios de Justicia, hemos tenido 3 secretarios de Hacienda, hemos tenido 4 secretarios de Seguridad Pública, 2 directores de Ética Gubernamental. Y si eso quizás pudo haber afectado en un momento dado, la idea es presentarnos como un grupo unido en este momento dado, que las circunstancias nos lo exigen, que el país así lo requiere, y esa es la función de trabajo que queremos presentar a todos ustedes. Antes de continuar, queremos dejar al señor gobernador para que también se dirija a ustedes. Muchas gracias, señor director ejecutivo. Esta reunión fue una reunión muy productiva. Asistencia perfecta. Todas las agencias de ley y orden que combaten la corrupción dijeron presente. Excuso al Alexis Torres, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, porque tuvo que partir a una vista pública a la cual fue citado en la legislatura, pero participó de la reunión. Y lo que yo vi aquí ocurrir en el día de hoy es lo que me gustaría que siga ocurriendo el resto de este cuatrienio, que es un ambiente de colaboración total. Hay que recordar que hay múltiples maneras en las cuales podemos combatir la corrupción. Están las intervenciones de, por ejemplo, la oficina de la inspectora general, están las auditorías de la oficina de la Contralora de Puerto Rico, de igual manera las gestiones que realiza nuestro anfitrión, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental con todo su equipo de trabajo, el Departamento de Hacienda, que también juega un rol en esta lucha desde el punto de vista de casos contributivos, casos de lavado de dinero, ni hablar del Departamento de Justicia de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Seguridad Pública y las autoridades federales que dijeron presente en el día de hoy, con el fiscal federal interino, el fiscal Ramírez, Héctor Ramírez, de igual manera el primer fiscal en rango luego del fiscal federal interino, Timothy Henwood, que está aquí presente, y Rafael Riviere,
el director del FBI en Puerto Rico. En esta reunión lo que prevaleció fue el sentir de que no importa quién sea el que dé el paso al frente para combatir cualquier caso de corrupción, sea por la vía civil, administrativa o penal, que va a contar con el apoyo de todos los que estamos aquí presentes. El protagonismo no es importante, lo que es importante es el resultado. Es que todo el que le falte a la confianza del pueblo de Puerto Rico pague las consecuencias de sus actos y que otros también aprendan la lección. Es hora de que volvamos a tener el Puerto Rico que todos queremos, un Puerto Rico en el que los valores vayan por encima de todo lo demás, en el que nadie se quiera aprovechar de su cargo público, quiera abusar de la confianza que ha depositado el pueblo en él o ella, que quiera lucrarse de la gestión pública. Aquí todos tenemos que venir a servir, no a ser servidos. Aquí todos tenemos que venir a trabajar por el bien del pueblo, no por el bien personal. Los puestos no nos pertenecen, los puestos realmente le pertenecen al pueblo. Y me alegra que este grupo se creó, se formalizó como parte del Código Anticorrupción del 2018, que se ha estado reuniendo, porque me lo han informado, prácticamente periódicamente, cada 2 meses. El plan de trabajo que me informó el director ejecutivo que tienen es reunirse por lo menos bimensualmente, rotar estas reuniones entre todas las dependencias aquí representadas. Y hoy, por cierto, aquí hablamos de cómo cooperar en todo momento. Hay momentos en los que las investigaciones se tornan totalmente confidenciales. Por ejemplo, cuando hay un gran jurado convocado, pues ya en ese momento, pues la Fiscalía Federal, el mismo FBI, no puede estar compartiendo lo que está ocurriendo dentro del seno del gran jurado. Y eso lo entendemos. Pero previo a que se convoque un gran jurado, lo importante aquí es que a la primera que tengamos una confidencia, tengamos información de posible corrupción, pues si hay fondos federales envueltos, que se enteren las autoridades federales. Y si no hay fondos federales envueltos, pero pudiera haber jurisdicción federal, también que se enteren. Y de igual manera, si ética gubernamental está interviniendo en un asunto y aparenta ser que aquí pueda haber responsabilidad penal, pues que rápido se notifique a Fiscalía, sea la nuestra como la federal, cosa de que el caso se lleve hasta las últimas consecuencias, que no poner en peligro un procesamiento criminal que se pudiera llevar a cabo. Lo mismo ocurre con la inspectora general y la contralora de Puerto Rico. Aquí todos tenemos que tener un solo fin en mente, que se procese toda posible, o sea, investigue y se procese toda irregularidad, todo acto de corrupción que ocurra en nuestra bella isla. Y yo no tengo duda de que todos los que están aquí tienen ese norte y que todos los que están aquí saben trabajar en equipo. Por cierto, me consta que Puerto Rico ha sido ejemplo en Estados Unidos de lo que conlleva el trabajo de equipo para combatir la criminalidad, tanto dentro de entre las mismas agencias federales que tenemos en la isla, como entre las agencias federales y las nuestras. Y eso es lo que se vio hoy aquí. Yo estoy bien satisfecho, bien agradecido de que me invitaron a esta reunión y cuenten conmigo completamente, sin titubeo alguno, porque aunque se haya dicho antes, lo voy a repetir. Aquí todos, los que estamos en el gobierno y los que no estamos en el gobierno, tenemos que tener cero tolerancia a la corrupción. Así que cuenten con el trabajo de todos los aquí presentes y nuevamente gracias. Gracias, gobernador. Para continuar, uno de los puntos que quizás ha traído controversia en el pasado y es meritorio atender en este momento ante todos ustedes, que es la función del grupo. Ese es el artículo 7.2 de la ley del Código Anticorrupción, la ley 2 del 2018, que es la adecuada
comunicación, y se los voy a leer para que sea más claro no podemos ser. Cooperación interagencial, habilidad del gobierno para recibir información sobre posibles actos de corrupción y fortalecer los procesos para evitar la impunidad. Lo que a todo el mundo pues le duele es la impunidad. Y obviamente el compromiso es trabajarla, para lo que necesitamos testigos, por eso el mismo Código Anticorrupción trae el área de protección de testigos para personas que deseen cooperar, porque para poder llevar un caso a feliz término pues necesita evidencia tanto documental como testifical, y parte de la función del grupo es esa. Y otro asunto importante, que es el artículo 7.3 de la ley, de qué podemos decir o qué no. Literalmente les menciono lo que dice la ley: que se instruya a cada componente del grupo a facilitar la más amplia cooperación interagencial para adelantar la política pública delineada en este código. No obstante, nada de lo aquí dispuesto debe interpretarse como que se autoriza la divulgación de información confidencial que puede interferir con los procesos en curso o afectar investigaciones pendientes. Eso va de la mano de lo que mencionó el señor gobernador, de que hay momentos en una investigación que hay un detente, un proseguir de la otra, un asunto a nivel de jurisdicción federal que por su naturaleza tiene un término que corre, al igual que estatal. Todos son asuntos de término para procesar. Las investigaciones administrativas tienen un tiempo adicional, las auditorías del Contralor tienen otro proceso, las intervenciones del inspector tienen otro detalle particular, los procesos y el crecimiento en nuestra ejecutoria será el correcto, buscando en todo momento la lucha contra la corrupción. Bien. Hay leyes anticorrupción, creo que hasta de más, pero sigue pasando la corrupción. ¿Qué mensaje ustedes quieren llevar a estas personas que empezaron nuevas ahora? ¿Verdad? Que eviten la corrupción, porque no hay que hablar de leyes, las leyes están, y ahí creo que hasta de más. El andamiaje, antes de pasar al gobernador, el andamiaje que tenemos civilmente, socialmente, es una corrupción social. Nosotros tenemos que combatir todos los días con individuos enfermos por dentro, que buscan una y decirle a las personas que si usted acepta una posición en el gobierno, debe tener claro cuáles son los lineamientos del gobierno y que la función primordial es el correcto, y sin dejarse ir por lo fácil para tener una ventaja privada. Lo primero que voy a decir es que la función de la Oficina de Ética Gubernamental es clave, porque esta oficina es la que capacita, le da adiestra a los funcionarios públicos desde antes de asumir sus cargos, porque a mí me consta, los que fuimos electos tuvimos que venir a tomar el curso virtual, pero lo tuvimos que tomar para pues familiarizarnos con todas las reglas existentes desde el punto de vista
que ese cargo no es de uno. Uno está ahí como si fuera un fiduciario del pueblo. Uno le responde al pueblo. Los fondos públicos son del pueblo. Entonces, si uno aprendió en su hogar que uno no se apropia de lo que no es de uno, que uno no le quita el dinero a los demás, que realmente pues lo mismo aplica con más razón todavía en el gobierno. Entonces, los tiempos en los que lo que tenemos es el tiempo en el que quiere un permiso o necesita un permiso lo obtiene porque tiene un amigo en el gobierno o porque tiene una palanca en el gobierno y no porque cumplió con los requisitos del gobierno. El que tiene un permiso que no tenga que gastar más allá de lo que hay que pagar por el permiso para obtener ese permiso. El que quiere un contrato con el gobierno que se lo gane por sus propios méritos, porque está ofreciendo un servicio al menor costo posible y con la mayor calidad disponible. Y no así porque tiene amigos en el gobierno o porque si acaso otra vez le dio un beneficio o un pago a alguien para obtener ese contrato. Hay que estar atrás y unos puestos de esos puestos, pues las reglas no son las mismas, pero es hora de que tengamos el principio del mérito del gobierno. O sea que la cultura que tenemos en todo Puerto Rico a la hora de interactuar con el gobierno, que cambie la cultura que tienen todos los que vienen a servir al gobierno para saber que lo que tienen que estar es venir desprendidos, venir a servir, ayudar a los demás, no pensar en sí mismo. Esa es la naturaleza del servicio público y lamentablemente se ha perdido. Tú lo dijiste, Celia. Siguen pasando. Hay veces que dicen es que uno aprende por cabeza ajena, pero ya es hora que se aprenda por cabeza ajena. ¿Cuántos casos más vamos a tener? Y es un patrón. Es básicamente la misma conducta que se repite. Basta ya de eso. Todos los que estamos aquí no tenemos tolerancia para esto. Yo que siempre estoy abogando porque nos respetemos todos, pero en esta área no es cuestión de respeto, aquí es cuestión de que no podemos tener ningún tipo de tolerancia para el que le está fallando al pueblo. Y así que eso suena como un desahogo, pero es la realidad. Y lo importante es la determinación que tienen todos los que están aquí. Eso es lo importante. Y que no vamos a escatimar dándoles recursos a estas agencias. Yo voy a darla con esta lucha, recursos necesarios. Como saben, le he pedido a la Contralora a la Junta de Supervisión para que la Contralora pueda lograr ese cometido. Bien, continuamos con Félix Ademán de WIPR. Quizá la pregunta va en la misma línea, pero un poco, ¿cómo devolverle la fe al ciudadano con todas estas presentaciones que cada 4 años, cada año se los titulares? Dicen, bueno, ¿qué se queda? Pero no se ve la ejecución. Uno que se puede entender que es violatorio de ley, en efecto lo es. Que tengan la certeza de lo que para que haya evidencia. Confianza, claro que nos tenemos que ganar de nuevo, claro que sabemos, no podemos tapar el cielo con la mano de asuntos particulares que afectaron esta composición del grupo o cualquier agencia de gobierno. Que nos vean en la marcha es la acción que más yo le puedo decir a ustedes del trabajo que vamos a hacer
y cuando empiecen a ver los resultados de la colaboración a distintos renglones de nivel de gobierno, es nuestra carta de presentación. Claro, no le estamos pidiendo un voto de fe. Y última pregunta, ¿una falla puede ser que no se comunica la agencia entre sí para tratar este tipo de temas? Bueno, puede ser. Cada cual es dueña de su nicho, si pudiéramos decir la palabra. Aquí quedamos claros de que no queremos protagonistas particulares. Y la idea de aquí es hacer el trabajo sin importar quién sea que se lleve el crédito final. Es que se vea. Si ahí me preguntan muchas veces si una persona falla la ley. Si me preguntan si usted lo quiere ver con una multa, usted lo quiere ver preso. Bueno, si tiene acción penal, la acción, pues claro. Y si hay acción administrativa debe detenerse para que un asunto penal prospere, pues claro, así se hará. Y esa es la función particular del grupo. Bien, continúo con José Esteves de Telemundo. Sí, hasta cierto punto una pregunta de seguimiento. Lo que pasa es que muchas veces vemos que se radican casos y después que se radica el caso terminan, en muchos de ellos, si no la mayoría, la persona hace una alegación preacordada por un delito menor al que se le está imputando, termina muchas veces sin cumplir un día de cárcel, con una probatoria o con una sentencia mínima de 6 meses. Entonces, pues no hay un disuasivo si de verdad la persona no va a enfrentar, ¿no?, el peso de la justicia en términos de la penalidad que se le impone. Correcto. No sé si a nivel penal, Lidia quiere comentar o Domingo. Bueno, buenos días. A nivel penal debemos tener claras varias situaciones. El primer término es que lo más importante en los casos de corrupción de altos funcionarios gubernamentales es sacar al funcionario de la posición. No va a estar más en el servicio público, y eso lo dispone el Código Anticorrupción. O sea que esa es la mayor consecuencia. Y soy consciente que tienen que haber consecuencias en muchas ocasiones que espera el pueblo de índole de prisión. Pero también tenemos que ser conscientes de que muchos casos tienen ya como pena un delito en probatoria. Y cuando esos casos conllevan que tienen la oportunidad de acogerse a una probatoria o que el juez le dé una probatoria, pues una alegación preacordada nos ayuda a atender el caso más prontamente, con una consecuencia similar a la que si el caso se viera judicialmente y con menos costos para el erario, porque hay que decirlo claramente también, a veces si seguimos en un caso litigándolo, lo pueden llevar hasta el Tribunal Supremo, ser tardío, y la consecuencia, a fin de cuentas, es la misma, una probatoria. Así que, después que la persona sea convicta, que tenga un certificado de antecedentes penales que dice que usted incurrió en un acto de corrupción, que no pueda ya volver a tener acceso a funciones públicas, que no pueda competir inclusive en posiciones electivas, que no pueda contratar con el gobierno cuando se trate de coautores, pues ya eso son consecuencias que nos encaminan correctamente en ese camino. Pero usted está consciente que esa situación crea como desánimo, ¿no?, muchas veces en el pueblo que no está al tanto, ¿verdad?, de las situaciones legales que usted explicó ahora. Bueno, puedo entender que no todo el pueblo a lo mejor está informado de los detalles de un caso, de una convicción, y a veces pensamos que una probatoria no es suficiente castigo, pero si esa es la disposición legal, pues esa es la que tenemos que hacer cumplir. Y por ejemplo, porque hay casos sonados, por ejemplo, uno de los casos más sonados en los últimos años, el de Arodi Hernández, ¿sabe? Ahora mismo, ¿en qué etapa está ese caso en los tribunales ante el Departamento de Justicia, no sé, la Fiscalía Federal? Porque han pasado ya cerca de 6 años y el hombre todavía está por ahí campeando por su respeto. Ese caso no está a nivel estatal. ¿No está a nivel estatal? No, el de Arodi Hernández no está a nivel estatal. Okay. Y no sé si el fiscal Henwood nos puede decirle a nivel federal. Está pending sentencing. ¿Pendiente de sentencia? Sí. Y si se puede acercar el micrófono, fiscal, para ¿verdad? El caso de Arodi está pendiente de sentencia. Correcto. Okay. Y con esa cooperación que él ha dado, ¿ustedes han podido erradicar otros casos por corrupción, otros delitos? No puede comentar sobre eso. Me lo imaginé. Sí. Bien, secretario, ¿usted quiere expresarse, decir algo, por favor? secretario, que lo vi ahí que se acercó. Bueno, buenos días antes que todo. Tenemos que tener claro, por ejemplo, que
los casos de corrupción gubernamental de cierto nivel de funcionarios no son juzgados por el Departamento de Justicia. Además, hay muchos de ellos donde se establece, por ejemplo, que los acuerdos preacordados, o sea, las alegaciones preacordadas, en muchos momentos, pues sirven de vehículos para que la persona se haga convicta, por otras razones. Ahora, también hay momentos en que se prohíben los acuerdos. Ahora, en los casos de justicia como tal, o sea, con los casos que no caen bajo el panel del FEI, que pueden ser juzgados en justicia, esa recomendación que usted está dando, yo creo que es la recomendación que el pueblo está esperando. O sea, que haya más fortaleza en los casos que hay que procesar para que se hagan culpables y cumplan. De la misma forma que les digo que también tiene que haber, el pueblo tiene que estar preparado para aquellos casos donde no haya prueba, se la archive, pero el que sea procesable y cesado, que se haga culpable y que vaya a la cárcel. Imagino que podemos dar mano más fuerte con usted en ese sentido. De los responsables que... En ambos sentidos. En ambos sentidos, claro. Para proteger al inocente y para que el culpable vaya a la cárcel. Gracias, secretario. Continuamos con Bárbara Figueroa de Primera Hora. Es que quería saber, se ha dicho ¿verdad? Que los servidores públicos, por ejemplo, en el caso de ética, según la radiografía, los servidores públicos que más han violado el código son servidores públicos de educación, Hacienda, Autoridad de Energía Eléctrica, el Fondo, pero a nivel general, la corrupción, ¿dónde es que se ve más marcada? ¿En agencias, municipios? Y otra pregunta es, se habla de casos que están más o menos en la misma línea del compañero, casos que están encaminados, pero por ejemplo en el último año, ¿cuántos han llegado realmente a convicción? El primer punto que trae de la geografía de la corrupción, que fue un retrato que la agencia presentó sobre las resoluciones finales y firmes de esta oficina entre el 2012 al 2020, presentó que las agencias representaban un porciento mayor de personas que cometen violaciones. Y también la radiografía presenta que no siempre es la persona de más alto rango el que comete los actos. Hay una mediana gerencia que ya mencionamos en un momento dado, que es la más propensa a cometer actos de corrupción por no estar a nivel alto de la agencia, no tener una supervisión directa, por eso es la importancia de la supervisión, y obviamente tener una libertad de movimiento. Y eso es lo que ha presentado más las violaciones a la ley de ética, fase administrativa. Lo que lleva el Departamento de Justicia, que es la sección penal de nuestra ley, y lo que también llega a nivel del FEI de altos funcionarios, las violaciones a la ley de ética, las convicciones, pues no tengo esa información, ni que le puedo dar ese detalle. En cuanto al FEI se refiere, ahora mismo tenemos ante los tribunales 60 cargos pendientes que están en curso. 60. Y en términos del trabajo realizado, en el 90% de los casos que ha procesado el FEI se ha determinado la convicción. Y ese 90%, aunque no debamos medir los casos en términos estadísticos solamente, ese 90% de convicción refleja que se han llevado los casos con seriedad, con responsabilidad, con independencia de criterio, aun cuando son los funcionarios de más alto nivel. Ha sido sin miramientos. Y tengo que hacer una parte para decir también que en la mañana de hoy, es mi sentir de que puedo decir que me siento aliviada, motivada, con el compromiso del señor gobernador de fortalecer la lucha contra la corrupción, porque esta es una lucha de todos que se da día a día, y como algunos de ustedes han señalado, a veces sentimos que cada día hay más casos de corrupción, y yo me pregunto si necesariamente es que cada día hay más casos de corrupción, o en su defecto es que cada día se descubren más actos de corrupción. Así es que cada día la combatimos más y se descubren más actos de corrupción. Así que este compromiso del señor gobernador es un aliento a este grupo que sabemos que en los últimos tiempos pues se ha tratado de criminalizar las agencias que luchan contra la corrupción. No, y quiero aprovechar el foro, tomando esa última expresión o esa presidenta del panel del FEI. En mi administración, yo no voy a fomentar, tampoco voy a condonar cualquier ataque a cualquiera de estas instituciones.
o crítica injusta a cualquiera de estas instituciones. Estas instituciones están aquí para ser respetadas. Y para dejar algo claro, y sé que represento el sentir de la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico, yo agradezco la presencia de la Fiscalía Federal en Puerto Rico para combatir la corrupción, entre otros. En la corrupción y los crímenes violentos que ocurren en Puerto Rico. Sé que hablo por la gran mayoría del pueblo de Puerto Rico. De igual manera, creo que el panel del FEI tiene una razón de ser y que es indispensable que continúe ejerciendo su función en Puerto Rico para evitar la apariencia de conflicto de intereses cuando se investigan y procesan a funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Creo de igual manera en la oficina de la Inspectora General, que ahora consolida todas las oficinas de auditoría interna de las agencias y actúa como una inspectora general en la misma manera en que tenemos la función del inspector general en el gobierno de los Estados Unidos. Y ni hablar del Departamento de Justicia, que de cuando en cuando también recibe ataques. A mí me consta, porque fui secretario de ese departamento, que ahí hay fiscales, hay procuradores que honestos, totalmente comprometidos con la función pública en Puerto Rico y que no les tiembla el pulso a la hora de procesar a quien tengan que procesar. Y finalmente la Oficina de Ética Gubernamental, de igual manera el Departamento de Hacienda, ya mencioné la Oficina de Ética Gubernamental, que tiene un rol muy importante en la capacitación, el adiestramiento de los funcionarios públicos, en la prevención de la corrupción, aparte de tomar cartas en el asunto cuando le llegan las querellas. Y muchas veces sé, y lo voy a decir, que la oficina toma acción aunque no le haya llegado una querella, porque todo el tiempo de comunicación, y cuando entiende que tiene que investigar un asunto lo hace informalmente, y luego cuando tiene que levantar una querella también lo hace. Estas instituciones yo ya llevo tiempo fijándome que han sido objeto de ataque injusto consistentemente, y por lo menos en mi administración eso no lo voy a tolerar, lo voy a señalar cada vez que ocurra, porque no debe ser, no abona a nada. Bien, continuamos. Un punto adicional, a nivel administrativo hay 51 querellas activas en la oficina. Eso ya finalizó la etapa investigativa de los abogados internos y presentaron querella, y ese es el documento público, hay 51 querellas activas. Antes de pasar con Mari Carmen y con Informe 79, voy a excusar al señor gobernador que tiene otra, me indica. Mire, quería preguntarle, hay, ¿verdad?, tratamientos importantes que hay que hacer en esta misma área, algunos que no han sido confirmados y otros que usted ha anunciado que va a hacer, por ejemplo, la oficina del Contralor, y no se ha dicho qué va a pasar con esos nombramientos, y hay otros pendientes de confirmación, y quería saber de qué manera, si alguna, esto afecta, ¿verdad?, este esfuerzo de este grupo. Y lo otro que quería preguntarle a usted era qué cosas concretas ustedes van a proponer o discutieron, si alguna, para agilizar el tracto de estos casos, porque muchas veces, ¿verdad?, vemos un caso y después pasan años y entonces, pues mira, le radicamos tal cosa y uno dice, espérate, déjame, ni me acuerdo cuál es. ¿Qué gestiones concretas se podrían hacer para agilizar un poco este tipo de casos, entendiendo cómo es el sistema, ¿no? Bueno, yo prefiero que en cuanto a la agilización de casos, pues se exprese la jueza presidenta del panel del FEI, así como el secretario de Justicia. Lo que voy a decir es muy general. O sea, hay muchas veces la dilación ocurre cuando ya el caso está sometido ante el tribunal, y no necesariamente los fiscales del calendario del tribunal. Cuando están en la etapa investigativa, en un caso del panel del FEI, los términos están establecidos en la ley y ocurren prórrogas, se extienden esos términos, pero a la vez pueden estar ahí indefinidamente pendientes. Y en el caso de justicia, pues
hasta no existen unos términos específicos a nivel investigativo, pero yo entiendo que por regla general hay un sentido de urgencia en el departamento. Claro, cuando se radican ya los cargos ante el tribunal, en épocas recientes hemos estado en medio de una pandemia y el tribunal por un tiempo pues estaba limitando su gestión al mínimo posible en razón de la pandemia y utilizando las videoconferencias en vez de vistas presenciales. Bueno, siempre uno quiere, justicia lenta no es justicia, como bien se ha dicho, o sea que agilizar los casos es algo positivo. En cuanto al nombramiento del Contralor, lo que yo he indicado anteriormente y sigue siendo el caso es que voy a consultar al presidente del Senado ese asunto y cuando haga un nombramiento, pues lo voy a hacer luego que el presidente del Senado me haya dicho que por lo menos a nivel del presidente no tiene objeción a la persona nominada. Lo mismo voy a hacer con el presidente de la Cámara en el caso del Contralor. Y es para evitar el estar sometiendo un nombre para que entonces pues realmente no tenga un proceso de confirmación justo y razonable. O sea, voy a trabajar eso con mucha deferencia a ambos cuerpos, en el caso del Contralor. Si estás hablando del caso del Supremo, pues lo mismo aplica y ahí solamente estamos hablando del Senado, porque la Cámara no pasa revista sobre el nombramiento de la vacante en el Supremo. Pero lo mismo voy a hacer porque obviamente pues, yo trato de ser muy pragmático en mis cosas y sé que tengo una legislatura controlada no por mi partido, por otro partido, y lo que quiero evitar son controversias innecesarias. Voy a finalizar. Esos nombramientos se van a hacer en su momento. Voy a finalizar con informe 79. Buenas tardes, por acá. Mi pregunta básicamente, sabemos que hay ¿verdad? Este tipo de esfuerzos que busca erradicar de por sí la corrupción gubernamental, pero también está dirigida a darle herramientas o esa confianza al funcionario público que conoce de que se está cometiendo algún acto ilegal dentro del gobierno y que se hace de la vista larga o tiene miedo a hablar. Se me dirá somos buenos y comprometidos. Es el servidor público que conoce información.
ha sido excelente. Nos hemos reunido en varias ocasiones y hemos armonizado cómo va a fluir el trabajo. Pero además, en el caso de Chat, se debe tener claro lo siguiente: no se trató de encontronazos con el Departamento de Justicia. Lo que ocurrió en ese caso es que la ley del FEI obliga a hacer donde se contenga cuáles son los méritos o no para nombrar un fiscal especial independiente. Ante un referido del Departamento de Justicia que recomendaba que se nombrara fiscal especial independiente contra 16 funcionarios, el FEI tenía que explicar la razón por la cual solamente se nombró un fiscal para atender a 6 de esos funcionarios y que los restantes funcionarios quedaban relevados y se archivaban los casos. Eso no es encontronazo, eso es hablar de un hallazgo de ley. Y la ley del FEI también dice que el panel tiene autoridad para acoger o no la recomendación de justicia. Pero esa recomendación de justicia está fundamentada en declaraciones juradas. Así que una determinación del FEI que equivale, es algo similar a como trabajan los tribunales apelativos de forma colegiada y que nos expresamos mediante resolución, que es el equivalente a sentencia en los tribunales, lo que hace es determinar cuál es el Estado de Derecho y sobre quién tenemos una cintila de pruebas que podría ser presentada en el tribunal. Pero eso es atender un Estado legal de derecho que no tiene nada que ver con asuntos de encontronazo entre agencias. Una práctica que ha tenido la Fiscalía Federal en época reciente y que yo pienso que tenemos que emular en el gobierno de Puerto Rico es la práctica de que la Fiscalía Federal exhorta continuamente a la ciudadanía a que cooperen con la Fiscalía, que reporten cualquier irregularidad, que cooperen con la Fiscalía. Hasta cuando, por ejemplo, surgió recientemente con la mala utilización de los beneficios del FUA, que la Fiscalía básicamente, abiertamente le dice coopere, provea la información. A mí me parece esa práctica muy sana. Yo estoy seguro que el secretario de Justicia está en plena disposición de recibir llamadas de cualquiera que quiera denunciar, aunque sea de forma confidencial, cualquier acto de corrupción. Estoy seguro que el director del negociado de investigaciones o el comisionado del negociado de investigaciones especiales, que también me responde a mí, está en esa disposición. Y yo exhorto a la ciudadanía en general que los aborde si tienen cualquier evidencia de actos de corrupción. Y no puedo hablar, porque son entes autónomos, por la Contralora de Puerto Rico, el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, la Inspectora General de Puerto Rico, pero yo estoy seguro que en esas 3 dependencias, si hay cualquier acto de irregularidad, también pueden abordarla y los van a atender. Y de igual manera que no quería dejarlo fuera nuestro secretario de Hacienda con todo su equipo de trabajo. Así que a la ciudadanía en general, el que sepa de cualquier acto de corrupción, denúncielo. Y si no lo quiere hacer públicamente, lo puede hacer de forma confidencial y los vamos a proteger. Le quería preguntar también a la diputada Cotoville, ¿cuándo podemos esperar una resolución en el caso de la investigación de la gobernadora Wanda Vázquez? El término investigativo venció hace unos días. Sin embargo, a punto de culminar el término investigativo, recibimos unos documentos en el panel sobre el FEI que inmediatamente referimos a los fiscales, que son los que tienen el caso ante su consideración, para que lo evaluaran. Luego de evaluados esos documentos, los fiscales entendieron que debían ampliar la investigación y solicitaron 30 días adicionales para atender estos documentos que en alguna medida imponen responsabilidad a 2 de las personas que están dentro de esa investigación. Esa investigación es de varios funcionarios. Al ampliar la investigación, ¿se incluyeron nuevos sujetos bajo investigación o simplemente? No, los documentos fueron sobre 2 de los funcionarios bajo investigación. Sobre eso no voy a comentar. Bien, paso finalmente ahora con Univisión. Con esto terminamos. ¿Esos 30 días finalizan cuándo para tener más claro? Perdóname, pero no tengo además la fecha, pero es ahora en el mes de marzo. Yo no tengo el día exacto, pero es en el mes de marzo. Pero 30 días adicionales
para ello, y de hecho ya entraron en comunicación con las agencias de gobierno que tienen que ver con esos documentos. Una pregunta sencilla. Cuando hablamos de corrupción, sin duda estamos hablando de muchos tipos de corrupción. ¿Con cuáles se están enfrentando más ustedes, por lo menos en este grupo? En todos los niveles, pero bueno, en el caso de los datos estadísticos que se recopilan en el panel sobre el FEI, reflejan que las personas que más incurren en actos que han debido que llevarse ante los tribunales son alcaldes, exalcaldes, legisladores y exlegisladores. Eso igualmente en alguna medida es cónsono con el estudio que acaba de hacer la Oficina de Ética Gubernamental. Bien, muchas gracias, compañeros.